Yo creo que 40 minutos tenemos para hablar de inversión, financiación, y estos son los amos de los dineros, o parte de ellos. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que nos hablen con absoluta honestidad. Si queréis utilizar un PowerPoint, lo utilizáis. Pero yo creo que lo interesante es que luego las startups pregunten lo que quieran o deban de preguntar. Entonces, José Luis, vais a disponer de 5 minutos, 7 minutos, lo que consideréis. Y a partir de ahí abrimos una ronda, porque yo creo que el perfil tanto de Carlos como de Nacho como del propio José Luis nos van a invitar a reflexionar sobre la parte más engorrosa, que es la parte financiera. Ricardo me pidió que pusiera algunos números sobre lo que es realmente el sector de inversión en FoodTech en España, FoodTech AgriTech, que es un FoodTech que es el genérico que se está utilizando. Para mí, y siempre me gusta empezar planteando los retos del sector, y ya esta mañana se han hablado muchísimo de los retos, con lo cual no vamos a hablar del cambio climático, no vamos a hablar de la sobrepoblación, de los gases de efecto invernadero, de los costes energéticos y la dificultad de producir. Pero aquí hay un dato que no ha salido, creo que ha salido en una de las charlas esta mañana, que me parece muy importante. Los agricultores en España tienen 61,4 años y se jubilan dentro de 5 años. Con la nueva ley de jubilación que salió hace una semana. En 5 años se empiezan a jubilar. Con lo cual nos vamos a empezar a dar cuenta de la importancia que tiene este sector dentro de la economía. La cesta de la compra va a subir de precio de forma inevitable, por lo tanto creo que es uno de los datos más importantes de los que tenemos que empezar a hablar en estos días. Este dato, conjuntamente con los que veíamos anteriormente, nos lleva a presiones que van a producir incremento de los costes y falta de producto en los mercados principales. Para mí, tremendamente importante los costes de materiales, insumos agrarios, las limitaciones de producción, la falta de mano de obra, la acción climática que vamos a empezar a ver con forma de impuestos especiales que se están ya gestionando en la Unión Europea y el incremento de costes. Cuando vamos a la cantidad de inversión que se está haciendo en I+D en este sector, nos encontramos con que a nivel global se está invirtiendo el 0,04% del volumen de mercado, que es prácticamente irrelevante comparado sobre todo con las dos industrias que entran en este sector, que es la industria de farma, biotech, y la industria de software, con ratios de inversión del 17 y del 30%. Pero, y luego lo veremos después, he estado calculando el ratio de inversión en España en Agritech, y es el 1 por 1000, que es realmente está muy lejano de las cifras que deberíamos tener. Voy saltando algunas para ir más rápido. A nivel mundial, este sector está teniendo un volumen de crecimiento importante en el sector de inversión. Lo comparamos con el índice industrial, que es el 4,2%, es la media del mercado de crecimiento, y el sector agro tiene un 22% de crecimiento en inversión, que es muy interesante, y el sector de transformación y nuevos ingredientes un 38% prácticamente. España lleva un crecimiento continuo, la barra azul básicamente es inversión en globo, o sea, no es otra cosa. Tenemos un crecimiento continuo, pero veis que en alguno de los elementos el área de FoodTech está creciendo muchísimo. Hemos marcado con una flecha cuando lanzamos nuestro programa Spain FoodTech, que fue una iniciativa que decidimos lanzar a final de 2019, principios de 2020, que enganchó con la pandemia y que un efecto que ha tenido es el incremento de inversión en FoodTech en España y el que nos hayamos convertido en el 10º país del mundo en inversión en este sector a nivel histórico. Y luego, respecto a Caja Marinova, habrá un dato también muy interesante. Si miramos el entorno agro, nos encontramos con que solamente el 21% de las empresas están en este sector. De las 402 empresas que hay en España, el 21% está en tecnología agro. Y vemos dos áreas que están creciendo mucho: biotech, robotics y gestión de agua. Yo creo que cuando de un año a otro la gestión de agua pasa de un 2% a un 8% en número de startups, el programa de Cajamar algo ha tenido que tener que ver en este desarrollo. Vemos una bajada, creo que me he saltado una.
Me he saltado una, sí, me he saltado una. Vemos en el sector agro una bajada de la inversión importante. El año pasado se invirtieron solamente 32 millones en España. Entonces, 32 millones para el volumen de mercado que tiene el sector agro en España es, como decía, prácticamente ridículo. Está del orden de un 1 por 1000 de inversión. En Delivery, con la salida de Globo de España, la inversión ha pasado a cero y Foodtech sigue creciendo y esos 236 millones nos ponen en el puesto número 9 a nivel internacional en este área. En agro nos gustaría hacer lo mismo. En agro nos gustaría que podamos tener esos crecimientos y llegar a esos volúmenes de inversión y a una posición relevante. Áreas de interés, la agricultura pensamos que va a cambiar por completo. La agricultura va a pasar a agricultura de alta densidad, tanto en extensivo como en intensivo. O sea, en extensivo vemos tecnologías que se están utilizando en el desierto en Israel que son muy interesantes, con consumos de agua muy bajos, con altísima densidad, y que se están aplicando en Marruecos ahora mismo, con lo cual vamos a empezar a sufrir esa presión. Mejorantes agrícolas, biofabricación, nuevos ingredientes y robótica y automatización. Sobre Eatable, muy rápido, somos actualmente el principal operador en Europa de programas de incubación y aceleración, llevamos más del 50% del mercado, tenemos un entorno de networking muy importante con más de 50.000 personas que nos siguen en redes y demás. Nuestra cifra oficial son 25.000. Tenemos más de 40 corporaciones con las que trabajamos, 10 gobiernos y hemos lanzado un vehículo de inversión para soportar este ecosistema. Algunos de los programas que gestionamos son estos de aquí. Spain Foodtech, Foodseed y Novo son programas propios. Foodseed es el programa nacional de aceleración del gobierno italiano, que lo llevamos nosotros. Llevamos a Madrid Food Innovation Hub, el programa de Pascual Milcubator, Baking the Future con Europastry, ITEX, que es el programa del gobierno de Navarra para transferencia tecnológica, que va a haber algún anuncio el año que viene, y el programa de incubación del gobierno de Colombia. Y la esquina de abajo, ayer firmamos un contrato para lanzar una aceleradora en Oriente Medio, que se anunciará en 2 o 3 semanas. Invertimos en startups, tenemos un portfolio de 18 compañías ahora mismo. Es una inversión en total del orden de unos 2,2 millones lo que hemos hecho hasta ahora. Anunciamos 10 inversiones este año, que se anunciará la nota de prensa la semana que viene. Son las de abajo, quitando las 2 líneas de arriba. Y algunos ejemplos de empresas que han pasado por nuestros programas. Econoque ahora mismo tiene acceso al 36% del mercado mundial de cerveza, con un acuerdo que han cerrado con AB InBev y con las cerveceras japonesas. Vinieron a nuestro programa haciendo lechugas hidropónicas y ahora mismo es el líder mundial de producción de lúpulo indoor. Cocus, ese filete que tenéis ahí, no existe, no se puede sacar de ninguna vaca, son 9 kilos de chuletón hecho con restos alimentarios. Ese chuletón supone una reducción del 25% de la industria cárnica que los adopta, una reducción de huella de carbono del 25% y un incremento en facturación del orden de un 40% posible, con lo cual aporta un valor enorme a la industria. Y Nomi, la hamburguesa que tenéis en la foto, está hecha con cereales rotos, arroz viejo y demás. Es más nutritiva que la carne, tiene 70% de proteínas, todas las vitaminas de la serie A y B. Y Moa Foodtech, que vino a nuestra oficina diciendo: hola, quiero montar una startup, y el año pasado en mayo le dieron el premio a la mejor startup de Foodtech del mundo en San Francisco. Tenemos una red cada vez más amplia, muchísimas corporaciones, inversores, eventos, etcétera, etcétera. Y trabajamos con una base de triple impacto. Trabajamos en impacto financiero, generación de trabajo, generación de puestos de empleo, crecimiento de la industria, utilizando nuestra marca para que todas estas empresas crezcan, creación de empleo en el sur de Europa, que pensamos que es tremendamente importante, porque el norte invierte muy poco en agro en el sur de Europa, pero todos los alimentos que toman vienen del sur de Europa, con lo cual pensamos que es importante invertir aquí y empezar a generar una industria tecnológica más fuerte, generación de empleo rural de alto valor. Y tenemos un aspecto social muy fuerte. Trabajamos en la decarbonización de la cadena de valor, pero también en la creación de empleo local, de empleo para mujeres, aliviar seguridad alimentaria, que como decía antes pensamos que en plazo medio es algo que es muy posible que suceda en la Europa continental, y mejorar nutrición. Y ya, rápido, en 5 minutos. Muchas gracias. Gracias. Nacho, Denisa.
Bueno, yo no tengo presentación, yo voy a hacer una presentación bastante breve de quiénes somos, de lo que somos, y así luego pues, quizás podemos generar algo de debate también incluso con el público. Enisa, como venía diciendo, es la empresa nacional de innovación. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Industria y Turismo ahora y somos conocidos por tener un préstamo participativo, ¿vale? Es un instrumento financiero que tiene ciertas cualidades y ciertas características. Es un instrumento financiero en el que no solicitamos ni avales ni garantías, tenemos carencia y vencimiento a largo plazo, la carencia puede ir hasta 7 años, el vencimiento puede ir hasta 9 años, y hay intereses en 2 tramos. Hay un tramo de interés fijo y uno variable. El variable solo se pagaría en caso de que la empresa obtuviera beneficios. Nosotros tenemos 6 líneas de financiación. Jóvenes emprendedores, crecimiento, pero venimos aquí un poco a hablar simplemente de la línea de agroimpulso, ¿no? De toda esa cadena del sector agroalimentario. Es una línea de financiación en la que otorgamos desde 25.000 a 1,5 millones de euros, y uno de los requisitos para solicitar la financiación de Enisa es tener de fondos propios la misma cantidad que nos solicitáis. Nuestro límite siempre van a ser esos fondos propios, pero si tenéis unos fondos propios de 200.000, podríais solicitar pues 200.000 euros. Es probable que a lo mejor nos demos esos 200.000, pero bueno, podéis jugároslas y pedirlo. La solicitud se hace toda online, se hace toda a través de la web. Habría un proceso primero de admisión donde se aportaría toda la documentación. En ese momento, cuando esté toda la documentación correcta y no haya unas pérdidas, ¿no?, de 10 millones de euros, pues pasaría a la fase de análisis. Serían los analistas y las analistas de Enisa quienes se encargarían de analizar ese proyecto, y en caso de aprobarlo, pues ya vendríais a las oficinas de Enisa a firmar ante notario. Y a no más tardar de una semana tendríais esa cantidad en la cuenta del banco. Como casos de éxito, me gustaba un poco lo que estabas proponiendo, la verdad, porque Econoque también le hemos financiado nosotros, Moa Foodtech. Aquí tenemos a Gonzalo de Terminer, que también es una empresa financiada por Enisa. También tenemos financiado Eura, que hace productos veganos y que hay media plantilla del Barça o ex plantilla del Barça tenía dinero invertido ahí. O sea que tenemos bastante casos de éxito. Tenemos más de 7.000 empresas financiadas, más de 8.000 préstamos participativos otorgados, y para este año 2023 tenemos un presupuesto, aunque ya estamos a finales, tenemos un presupuesto de 139 millones de euros. Para el año que viene sí que es verdad que vamos a vivir un cambio, es probable que aumenten ese presupuesto, ¿no? Y uno de los hándicaps que teníamos comúnmente, que es que el Ministerio de Industria nos otorgase esa cantidad, se va a eliminar porque se va a crear un fondo a 3 años que nos va a permitir, pues prácticamente desde que se apruebe ese fondo, que esperemos que sea a principios de 2024, pues de ahí a 3 años posteriores tener una cantidad que no nos permita jugar con los tiempos, ¿no? Y nada, en resumen es un poco eso, pero encantado de responder preguntas y de ayudar y generar debate y todo. Gracias. Don Carlos, vaya fotografía te han puesto ahí. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Cajamar. La verdad es que es un placer estar aquí. Y tengo que decir que llevo más de 20 años, bueno, hasta ahora, 20 años, dedicado al mundo de la innovación. Y realmente es impresionante lo que ha montado Cajamar, tengo que decírtelo. Sobre todo porque lo que más me llama la atención de Cajamar es la creación colaborativa. Porque al final en algún momento tenemos que competir, eso está claro. Quizá desde el inicio, pero quizá en ese inicio es cuando más interesante es colaborar. Entonces, mi enhorabuena. Muchas gracias también, José Luis y Nacho, por vuestras presentaciones, me han encantado. También a todos los que habéis presentado vuestros proyectos, mi enhorabuena. Ha sido impresionante, de verdad. Yo que suelo dar charlas a emprendedores de hace tiempo, incluso intenté montar un curso de emprendimiento hace tiempo, que no salió demasiado bien, porque hay 2 cosas que no tenéis los emprendedores, no tenéis ni tiempo ni dinero. Vamos, el dinero que tenéis lo tenéis para vuestro proyecto, igual que el tiempo. Con lo cual, como para dedicárselo a un curso para aprender a aprender. Pero algo que siempre suelo decir después de 20 años, que me he dado cuenta desde hace relativamente poco, desde hace 3, es que no existe innovación si no produce un impacto en la sociedad. Y tengo que decir que eso que me cuesta mucho
que muchos innovadores por todo el mundo lo sepan ver, creo que de todos los proyectos que he visto hoy, todos cumplís ese requisito. Bueno, os voy a contar muy brevemente qué es QImpact y qué hacemos. Nosotros no invertimos en startups a día de hoy. Nosotros invertimos quizá en la siguiente fase a la que os enfrentáis, o las siguientes, que es una vez que habéis demostrado ya que vuestra tecnología funciona, que la innovación que estáis proponiendo está consolidada y estáis creciendo bien. Además, nosotros os ayudamos a que seáis capaces de llegar al siguiente nivel. Es decir, esos planes que os estáis marcando, ser capaces de ponerlos en una situación mucho más sostenible y más sólida en el futuro. QImpact, brevemente, nació de un spin-off, una escisión de un fondo mucho más grande que se llama Qualitas Energy, donde yo creo que es el fondo a día de hoy de capital privado más grande de España, fondo español. Acaba de cerrar su último fondo en 2.200 millones, creo. Y los socios creían que se podía hacer mucho más por la sociedad y por el impacto, más allá de lo que sí se hace creando empresas y creando empleo y riqueza, pero creían que se podía hacer mucho más desde el punto de vista social, ¿no? Sobre todo. Y por eso se creó QImpact desde Qualitas Energy. El primer fondo tuvo 35 millones de tamaño. Ya hemos invertido en 9 empresas. Ese fondo ya está todo invertido. Estamos en proceso del segundo fondo. Ya hemos hecho un primer cierre. Este segundo fondo va a tener un tamaño de unos 120 millones. Y invertimos típicamente en empresas que están en fase de crecimiento, ya con EBITDAs positivos, es decir, todos los que ya estáis y de la primera jornada de Cajamar Innova, hay varias ya que están ahí. Y bueno, nosotros invertimos tanto tanto dinero como, sobre todo, lo que más aportamos es ayuda, es decir, soporte a las empresas. Hay alguna empresa en la que hemos invertido que le gusta decir que somos su equipo de operaciones especiales, es decir, cualquier problema que tiene, cualquier situación que necesita algo de ayuda, estamos ahí para ayudar. Ahí sí somos buenos, es decir, ahí sí tenemos mucha experiencia. En todos los retos a los que os enfrentáis los emprendedores cuando estáis en esa situación de crecimiento. Nosotros lo que hicimos fue juntarnos con un montón de expertos de diferentes entornos. Solo invertimos, no sé si lo he dicho al principio, en empresas que están creando impacto social de manera genuina. O sea, es decir, no es un resultado colateral o fruto de la situación esta ahora mismo de viento de cola que traemos de las administraciones y del consumo, que están demandando cada vez productos y servicios más sociales, sino que nosotros nos fijamos en emprendedores, en empresarios, que de manera genuina su propósito es impactar en la sociedad y además lo hacen de manera rentable. Nosotros primero escogemos el problema en el que nos queremos fijar o focalizar y luego de ahí intentamos encontrar las empresas que están paliando alguno de esos problemas. Por ejemplo, pues como veis ahí en paro juvenil, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en España, invertimos en una empresa que se llama Robotics en Barcelona, que se dedica a formar a chavales en los colegios en vocaciones tempranas, sobre todo de STEM, en este caso de robótica y programación. ¿Por qué? Porque sabéis que hay un gap muy grande a nivel europeo entre la demanda de este tipo de perfiles y la oferta que existe. Por ejemplo, hemos invertido también en agro, que nos encanta y nos gustaría invertir más. Ahora a continuación os voy a contar. Invertimos por fin en Almería, que llevábamos 3 años intentándolo, una empresa de bioestimulantes y bioprotectores que se llama Inagroup. Estamos muy contentos del impacto que está creando, está consiguiendo reducir mucho el uso de tóxicos en la agricultura y además lo están gestionando increíblemente bien. Estamos también, hemos invertido en crowdfarming, que es una plataforma en Valencia que se dedica a poner en contacto productores directamente con consumidores finales, fundamentalmente por toda Europa. Tiene más de 450.000 clientes por toda Europa y han pasado de tener que vender su producto con poco valor añadido a grandes distribuidoras a venderlo, tener contacto directamente con el consumidor final. Bueno, creo que voy a pasar a la siguiente para que vayamos más rápido.
ahora mismo estamos invirtiendo, o sea, estamos analizando invertir en agricultura regenerativa. Estamos analizando también todo lo que son plantas, estructuras de biogás, de biocombustibles ecológicos, y estamos analizando también gestión de residuos, que todavía no hemos conseguido hacer nada. Por ejemplo, gestión de baterías o gestión de aguas residuales. El tema del agua es algo que nos interesa muchísimo desde el inicio y tampoco hemos conseguido todavía hacer nada ahí. Bueno, todo esto ya os he hablado. Bueno, la última, para que os hagáis una idea, nuestra última inversión ha sido, nuestras dos últimas inversiones ha sido una en Portugal, por fin, nuestra primera empresa en Portugal. Es una empresa de salud mental que tiene clínicas por todo Portugal para chavales, o sea, niños y adolescentes en edad escolar que necesitan, al principio, hace años, cuando lo montaron, ayuda a terapias de todo tipo durante el colegio, terapias de habla, dislexia, etcétera, y en los últimos 3 años, como sabéis, se ha disparado todo lo que son ansiedad, estrés y depresión. Y están creando un impacto enorme y además con bastante rentabilidad, con mucha rentabilidad. Bueno, nosotros siempre medimos, por supuesto, lo que son los resultados económicos, pero también los resultados de impacto. Lo hacemos con auditores externos independientes. Bueno, y esto es todo. Abierto a preguntas. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Yo voy a empezar con José Luis Cabañero y además directamente al grano. ¿Qué consejo le das a las 15 startups que hoy nos han presentado aquí sus proyectos? Pero, de verdad, consejo. Buen consejo. Pues yo creo que a nuestras startups, yo en todos los programas la charla inicial la hago yo, y la sesión inicial va sobre la creación de valor. Yo creo que el principal trabajo del fundador, del CEO, es pensar en la creación de valor. La creación de valor de la empresa, no la suya personal. En muchos casos se confunde porque al principio la empresa es tuya, con lo cual es difícil diferenciarlo. Pero la creación continua de valor es el principal trabajo del CEO. Eso implica generar producto, tener una posición de mercado única que puedas que sea defendible, tener un encaje con la industria, especialmente en el sector agro es muy importante el encaje con la industria, lo de la disrupción de eliminar un determinado capa de productiva es muy difícil en este sector, es tremendamente complejo. Por lo tanto, el mejor esquema es buscar una solución real para un problema que exista en el mercado. Eso automáticamente te lleva a tener clientes, a tener interés de inversores y estás generando ese valor para la compañía y para los inversores de la compañía. Y José Luis, con independencia que sean empresas vinculadas al tema del agua, foodtech, agritech, ¿qué crees que nos falta como país en comparación, por ejemplo, con Israel o incluso con Holanda? ¿Qué nos falta para creérnoslo? Pues mira, con Holanda poco, porque si pongo más datos que tengo por ahí en el ordenador, España está por encima de Holanda en este sector en inversión, con lo cual hace mucho ruido. Pero están justo detrás de nosotros y la diferencia es de 4 millones históricos, con lo cual estamos muy cerquita. Con los datos que tenemos, este año vamos a tener si hay 3 o 4 operaciones flotando por ahí que no puedo comentar porque son confidenciales, si se cierran vamos a tener un crecimiento del 50%. Si no se cierran, vamos a tener un crecimiento del orden del 20 o 30. Yo creo que vamos a estar con más diferencia con Holanda. Especialmente en agro, Holanda está invirtiendo muy poco porque toda la innovación se hace en corporaciones, no se hace en startups y nos está llevando esa inversión. Entonces, yo creo que con Holanda deberíamos hacer más ruido y creérnoslo un poquito más de lo que nos lo creemos. Singapur, por ejemplo, que hace muchísimo ruido, está en el puesto 15 dentro de estos rankings, con lo cual hacen un ruido tremendo. En todos los eventos hay mucha gente de Singapur y están muy por debajo de nosotros en cualquier magnitud que los miremos. Israel es diferente. En Israel lo conocemos mucho. Creo que ahora mismo están teniendo una situación muy compleja porque la guerra está haciendo que se pare la inversión, que bajen las valoraciones,
que los emprendedores estén en el frente. Yo tengo muchos amigos profesionales en Israel y bueno, todos te cuentan que su hijo está en el frente, que están de reservas, o sea que es una situación muy dramática. Yo creo que el año que viene bajarán. En Israel lo que nos estamos encontrando es muchísimo riesgo desde el punto de vista de innovación. Con soluciones muy ambiciosas. Un apoyo de las instituciones que es maravilloso. El Israel Innovation Authority, tenemos todos los esquemas de cómo trabajan perfectamente, dedica 60 millones al año en la inversión en startups de cualquier sector. Esos 60 millones generan 2.400 millones de inversión internacional al año. Y yo en una reunión les pregunté, digo, bueno, ¿y si una aceleradora se pierde 10 millones? Dice, no pasa nada. Dice, si aquí entran 2.400, si se pierden los 60, nadie se va a quejar. Entonces yo creo que el apoyo institucional real, con riesgo, es muy interesante. Y luego hay otro elemento que viene más de Estados Unidos, que es la generosidad. La generosidad del inversor. Y la generosidad del emprendedor también. O sea, yo creo que en España nos encontramos muchos emprendedores que quieren proteger su porcentaje de empresa y consiguen algo que se llama una empresa zombie, que es uno de mis términos. Es una empresa que ni se muere ni sobrevive, o sea, ni crece, está ahí rankeando. El inversor en España tiene que tener más generosidad. Cuando inviertes 100.000, pues tienes que asumir que te vas a quedar con una parte muy pequeña de la empresa. Y eso es bueno. Es bueno para la empresa, es bueno para que el emprendedor crezca y se desarrolle, y es bueno para el inversor porque no te echas la empresa a la espalda. Hay muchos inversores que invirtiendo 100, 200, 500.000, al final se quieren quedar con un porcentaje, el 30 o 40% de la compañía. Y eso mata la compañía. Con lo cual, esa generosidad yo creo que es importante, y luego la atención y el tomar estas inversiones como lo que son inversiones de riesgo. Perfecto. Nacho, te ha lanzado... ¿Hay dinero? ¿Se escucha? Desde las administraciones públicas... no. ¿Hola? Sí, ahora sí. La pregunta es muy amplia. No sé si quieres que concrete en algo más o... A ver, nosotros desde NISA somos ahora... es verdad que vamos a crecer. A nosotros yo creo que sí que hay dinero, sobre todo dinero proveniente de Europa con el tema de los PERTES. Nosotros vamos a llevar a partir del año que viene 3 PERTES. El PERTE de la descarbonización, el PERTE del vehículo eléctrico y el PERTE del agro. El PERTE del agro que está muy de moda, ¿no? Y que aquí pues tiene bastante sentido. Sí que es verdad que a lo mejor una startup no puede acudir a ello, pero habrá que ver qué tipo de programas se crean desde este PERTE, porque a lo mejor empresas como Itabol pueden acceder a él. Eso habrá que verlo, porque desde NISA y desde ahora mismo, o sea, tampoco conocemos esos detalles. Y yo creo que dinero hay. O sea, yo creo que dinero hay. Sí que es verdad que los inversores, y esto lo hablo yo como administración pública, yo creo que tanto Carlos como José Luis podrán aportar a lo mejor más información, pero sí que es verdad que la inversión este año está bajando, pero está bajando porque ha habido una burbuja de la valoración de todas las startups, no solo del sector agroalimentario, sino de cualquier vertical. Pero bueno, yo quiero confiar en que habrá una recuperación. Estamos en un momento de recesión, pero quiero creer y confiar en que nos vamos a recuperar. Carlos, Quimpac está en fase, digamos, esa segunda, tercera fase. Aquí hay empresas que ya están empezando ese proceso de internacionalización. Igual que le preguntaba a José Luis, ¿un consejo? Para esas fases, dices. ¿O para la situación actual? ¿Para la situación actual o las siguientes fases? Bueno, para esas siguientes fases... Bueno, es muy amplia la casuística, ¿no? Pero, o sea, para uno. Pero yo diría el tópico del equipo. O sea, yo te puedo contar las cosas en las que más ayudamos nosotros a las empresas, ¿no? Que también es una casuística grande. Les ayudamos en definir sus planes, obviamente. O sea, ya los traen ellos, pues lo tienen claro, pero les ayudamos más a definirlo. Pero dentro de esa ayuda que les vamos dando activa, sostenida, tiene mucho que ver con el incorporar equipo, profesionalizar, modernizar, digitalizar. También hay muchas empresas que están teniendo éxito,
pero tienen un porcentaje de transformación, de digitalización, no lo están aprovechando del todo. Incluso en algunas ocasiones no están creando un impacto al 100% y tendrían la capacidad. También en eso les podemos ayudar, ¿no? También en ampliar la red de ventas, ¿no? Muchas veces están limitados para acceder a determinadas grandes cuentas, ¿no? En las pymes vivimos bastante obsesionados por las grandes cuentas, es normal. Porque dices, voy a las grandes cuentas, me permite tomar una masa crítica, un volumen para mi empresa y luego de ahí puedo bajar allá a modelos de negocio más de consumidor final, ¿no? Bueno, ahí también les ayudamos, pero no sé, hay estadísticas por ahí. Yo hablaba un día con Steve McCurry, el de 500 Startups, una de las veces que vino aquí a España, y la estadística es terrible, pero también para los fondos de inversión. Es como de un 90% en Estados Unidos, ¿eh? Pero él decía que es un ecosistema donde todos sabemos que es así, pero nos autoengañamos y seguimos en la rueda. Y cada vez que empiezas algo nuevo, empiezas de cero. Bueno, esto no quiere decir que penséis ahora en que vais a fracasar ni nada por el estilo, obviamente. Pero sí que creo que el tema de ser humilde desde el principio, con un socio, si solo tienes un socio, que son los dos que están trabajando, creo que es muy importante tener un buen pacto, algo hablado entre los dos, porque muchos problemas suelen venir de ahí y las empresas a lo mejor van a ir muy bien. El siguiente suele venir también de la viabilidad. Entonces esas enfermedades, que son más enfermedades infantiles, que son las que es más especialista José Luis y Nacho, nosotros somos más especialistas en enfermedades adultas, pues yo te diría que es de verdad saber rodearte de equipo y no perder el foco de ¿por qué, cuál es tu propósito, por qué emprendiste, por qué hiciste esto. Que luego el día a día se te va olvidando y acabas haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con aquello, porque no queda más remedio. Que salgas de la oficina a cualquier parte y que las cosas pasen, que vayan pasando cosas y tú sigues haciendo otras. Si se me permite, por aportar y tirar del tópico que bien decía Carlos del equipo, yo, o sea, por aportar algo muy breve, sí que es verdad, a lo mejor un emprendedor puede ser un buen científico, o sea, esa persona, pero no entiende y no cubre esa parte de a lo mejor marketing y comunicación. Hola. Puede ser un buen científico y un gran emprendedor, pero no entiende de finanzas ni de contabilidad. Y por eso es necesario rodearse de un buen equipo, porque no puedes cubrir todas las partes de las que es necesario que la empresa esté constituida, ¿no? Y simplemente, y como consejo, a mí también me gustaría ser realista y ser transparente, porque nosotros, por ejemplo, yo hablo de lo que conozco principalmente, que es Enisa, ¿no? Pero a nosotros a veces nos llega alguna solicitud que nos dice que a finales de 2023 va a estar facturando 600.000 euros, nos hace la solicitud en junio y en junio lleva facturado 0 euros. A ver, puede ocurrir que en 6 meses factures 600.000 euros, pero cuando no tienes clientes y está facturando 0, pues es difícil. Entonces, yo creo que es importante de cara tanto a las administraciones públicas como a los inversores ser realista y ser transparente y decir, mira, estos son mis números, este es mi roadmap y yo quiero crecer de esta manera. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Mario. La principal con los ponentes que hay, hemos montado una startup de cero, no de garaje, pero sí de escritorio de IKEA de 30 euros. Y el problema que tenemos es la financiación. Es decir, somos una empresa de base tecnológica, partimos de ADN agrícola porque los callos en las manos es de la azada del sábado. Venimos de solucionar un problema que no he hablado de él porque no teníamos de 5 minutos, que es evitar la despoblación rural, dar herramientas para que esa persona que vive en el entorno rural pueda continuar. Y nos encontramos con problemas de financiación, tanto privado, en el cual hemos tardado 10 meses para hacer una ronda de financiación, como público, en el cual optamos a premios que quedamos delante, por poner nombres genéricos, de empresas a nivel tecnológico, el proyecto, por delante de Repsol, BP, Enagas, Iberdrola, pero luego te ven el equipo y dicen, no, con esto no puedes optar a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo vislumbráis o si vosotros emprenderéis a día de hoy una startup en una fase en la cual estéis buscando financiación público y privada? ¿Cuál sería vuestra hoja de ruta ideal o qué decisiones crees que son las que marcan la diferencia entre que una startup con un buen proyecto, que considero que es el mío, mi punto de vista, tenga éxito en llegar a esa fase de comercialización o no? Vale. Pues yo creo que el equipo es lo más importante y es lo que estábamos diciendo. Y por abundar más, hay equipos que lo consiguen y otros que no.
Entonces, con nosotros la tecnología durante años la mirábamos mucho y demás. Nosotros empezamos invirtiendo con nuestro propio dinero, que nos parecía la mejor forma de aprender sin causarle daños a nadie. Y con préstamos bancarios y demás. Entonces, nosotros hemos hecho préstamos, hemos avalado préstamos, hemos empleado hipotecas para invertir en startups. Con lo cual, al final, cuando lo quieres hacer, hay medios. Están ahí, se buscan y demás. El equipo es la diferencia principal. Hemos tenido emprendedores maravillosos que los pones en un escenario y se comen el mundo con un productazo que no lo han hecho. O sea, que simplemente no han sabido desarrollar la empresa, construir un equipo adicional, buscar los fondos, buscar los recursos que necesitaban para conseguir sus objetivos. Entonces, lo principal, yo creo que siempre se puede hacer. Creo que cuando estás en el borde del abismo siempre hay una posibilidad de dar un giro, cambiar y demás y hacer otra cosa. El caso de Conoque es paradigmático. Estaban al borde del cierre y con una Enisa que tenían que devolver y demás historias. Y de repente surgió la oportunidad del lúpulo y el desarrollo fue muy rápido. Entonces, hay muchas veces que si no encuentras inversores, si no encuentras financiación pública, es probablemente porque el proyecto no lo merezca. Y es algo que es difícil de decir y de asumir, pero hay veces que el proyecto no merece inversión y demás, por mucho que sea un desarrollo estupendo, un equipo estupendo, pero realmente no hay encaje con el mercado, no está desarrollado suficientemente y demás. Entonces, hay que tener también esa mirada crítica y verlo desde el otro punto de vista. Decir, oye, ¿realmente esto es lo que yo creo o no? El emprendedor se enamora del proyecto, es normal. Los inversores nos enamoramos de los proyectos también. Es muy normal y hay que verlo con distancia y hay que verlo con una actitud crítica para ver si realmente lo que te está pasando es una consecuencia que el mercado no te quiere o que realmente el encaje con el mercado no está ahí. Bueno, por añadir, me quedo sobre todo con lo del encaje del mercado, ¿no? Hay veces que incluso la sociedad no está preparada, no digo que sea especialmente tu caso, que a lo mejor habría que analizarlo, ¿no? Porque entiendo también el hecho de competir contra esas grandes corporates como puede ser Repsol o no recuerdo alguna más, Enagas o algunas de estas grandes corporates. Acciona estaba por aquí antes. Entiendo ese aspecto competitivo, pero hay veces que la sociedad no está preparada para un servicio, para un producto o para una tecnología. Bueno, ha dicho antes algo, José Luis, que a mí me ha gustado mucho, que es, creo que te he entendido eso, a nivel personal, ¿tú por qué estás emprendiendo? ¿No? O ¿quién eres tú? Y bueno, pues ahí yo creo que ahí ya tienes mucho ganado. Yo creo que, y estamos en un foro sobre el agua, yo creo que esto al final, lo de pivotar un modelo, y antes he oído algún proyecto que ha dicho eso, yo creo que es como los vasos comunicantes, ¿no? Las teorías de fluidos y tal. Es decir, hoy estás saliendo por aquí, pero igual acabas por otro lado. Lo importante es que tú tienes claro que tienes que aportar algo a la sociedad. Y tienes claro que de una u otra manera lo vas a conseguir. Luego hay que tener la humildad, a lo mejor en el momento de decir, es que no va a ser por aquí, va a ser por allá. Pero te vas a encontrar 1000 barreras. Tenemos 1000 tópicos, ¿no? Ha puesto el de Conoque, pero conocidos hay un montón. También hay muchos no conocidos que han fracasado, tal, pero realmente yo creo que hay que quedarse con eso. Hay que aprender a ser un corredor. Efectivamente. Hay que estar preparado a ser un corredor, y hay que entrenarse para ello, un corredor de fondo. No gana el que hace un tiempo o llega en un tiempo determinado, gana el que llega. Punto. Y tú eres el único que sabe decidir qué quiere decir llegar. ¿Vale? Y luego yo creo que hay una cosa también importante, perdón, y en España eso yo creo que la cultura la tenemos que mejorar, que es, y no por mi papel que tengo ahora aquí, yo he emprendido también, me he pegado tortazos, en algunos he tenido algo de éxito, y es, hay que cuidar al que te pone un euro. Eso quiere decir muchas cosas, ¿no? Hay que cuidarle de verdad y hay que hacerle partícipe y demás. ¿Alguna más? Gracias. Yo creo que... Las personas, bueno, mi nombre es Manolo García, como el cantante. Las personas que nos dedicamos a innovar químicamente, que nos encontramos con problemas de productos que tienen una aceptación increíble, que a todo el mundo le gustan, que lo ven súper eficaz, pero que te piden homologaciones o certificaciones europeas y que, como están fuera de norma,
porque no existe ese tipo de producto, no hay forma. ¿Qué haríais vosotros? Conseguir la certificación. Las normas y la certificación están ahí por algo. Y especialmente en este sector, por definición, todo lo que se produce va a ser comestible, con lo cual hay que validar que no sea perjudicial para la salud, que no sea perjudicial para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Con lo cual, adaptarse a las normas y siempre hay una posibilidad que es darles la vuelta. Entonces, si por el camino de la norma no funciona, al final puedes buscar una forma en la que haya otra norma que te permita hacerlo. Hay una de nuestras startups que está en Sevilla, pues se enfrentaba al tema de las modificaciones genéticas de microorganismos y no podían salir al mercado. Pues lo que han hecho es una evolución genética. Lo que han hecho es coger el microorganismo sin modificar los genes, llevarlo a donde ellos quieren y pasar más rápido por esa regulación y la normativa. Yo creo que cuando se emprende hay un perímetro de trabajo y hay que jugar en el perímetro de trabajo. Pues nada, si es que es lo que decía José Luis, o sea, hay una certificación, una homologación, pero también los trámites burocráticos, ¿no? Están ahí, también las patentes están ahí porque son normas que hay que cumplir y son las mismas reglas para todos. Y es el juego y las cartas son así para todos. Entiendo, o sea, entendemos tu caso, pero... Sí, perdón. Pero Manolo, perdón. Estás teniendo un problema en concreto con eso, ¿no? Desde hace tiempo. Se me ocurre, intenta identificar quién puede ayudarte con eso. Bueno, si fuese fácil... Bueno, señores, yo creo que se han ganado un aplauso, ¿eh? Porque aquí delante de vosotros les voy a pedir...